noches, mis hermanos y hermanas. Gracia y paz sean sobre cada uno de ustedes. Amén. Gloria al Señor damos en esta noche por sus misericordias, porque han sido buenas en gran manera para con nosotros, mis hermanos. Bien, mis hermanos, como bien lo anunciaba nuestro hermano Oscar Garzón, vamos a iniciar, o vamos a seguir mejor, con el estudio de nuestra confesión de fe. Hoy el párrafo que será objeto de nuestro estudio es el párrafo número 7 del capítulo número 8. Antes de iniciar, quiero darle la bienvenida a los hermanos que nos ven por la red social, también a aquellas personas que nos están visitando por primera vez, segunda, tercera vez. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Están todos cordialmente invitados, no solamente para este servicio, sino para el próximo servicio, el domingo próximo. Bien, mis hermanos, vamos a entrar en materia. El párrafo que será objeto de nuestro estudio es un párrafo muy corto, demasiado corto. A la postre solamente tiene un solo parágrafo. Un solo parágrafo tiene nuestro párrafo, que será objeto de nuestro estudio en la noche de hoy. Pero antes de iniciar, yo quisiera que todos me acompañaran en oración para ponerle este estudio que vamos a hacer de este párrafo en las manos de nuestro buen Dios. Padre y Rey, una vez más estamos delante de tu hermosa presencia. Gracias te damos, mi Señor, por la oportunidad que nos das en esta noche de podernos reunir en este servicio de oración y de estudio de la confesión de fe. Padre, en esta noche queremos pedirte, suplicarte, implorarte y rogarte, mi Rey, que nuestra atención esté, Señor, al 100% en lo que tú, Señor, vas a decirnos, vas a instruirnos, vas a hablarnos en esta noche. Padre, te pedimos que sea, Señor, un momento de edificación, un momento, Señor, donde podamos mirar tu gloria, Señor, donde podamos mirar, Señor, tu majestad, tu poderío, Señor, tu soberanía, Padre. Padre, lo único que queremos, Señor, es que quede sentado, Señor, es que quede como zapata y como relieve, Señor, tu buen y gran nombre, mi Señor. No queremos exaltar a más nadie, sino a ti, mi Señor. Tú eres el único digno de toda exaltación, de toda honra y de toda gloria. Por eso estamos aquí, mi Señor, rendidos delante de ti, Señor. Yo te pido, mi Rey, que en esta hora, en este momento, Señor, puedan mis hermanos estar concentrados en todo lo que vamos a hablar, Señor. A pesar, Señor, de que el párrafo sea corto, vamos a decir grandes cosas, Señor. Tú vas a decir grandes cosas, mi Rey. Oh Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza, mi Señor. También te pido que me ayudes en esta oportunidad para poder exponer tu palabra, Señor, de manera sencilla pero contundente y a la vez profunda, mi Rey, para que todos, Señor, podamos ser instruidos, Señor, y entendidos en los tiempos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, haciendo un repaso de lo que hemos estudiado hasta la noche de hoy, vemos que en el párrafo número 1 del capítulo número 8, vemos, y haciendo un repaso de todo ello, haciendo un resumen hasta lo que hemos visto en los párrafos anteriores, podemos ver que en el párrafo número 1, el autor de la ordenación, voy a hacer un resumen del párrafo número 1 hasta el párrafo número 7, que será el objeto de nuestro estudio. También en el párrafo número 1, a pesar de que vemos el autor de la ordenación, también vemos el tiempo de la ordenación. También en ese párrafo podemos ver a grandes rasgos el marco de la ordenación, el carácter de la ordenación y el propósito de la ordenación. Todo esto lo podemos ver en el párrafo número 1 del capítulo número 8 titulado de Cristo el Mediador. Ahora bien, en el párrafo número 2, en cuanto a la encarnación, podemos ver como número 1 el sujeto de la encarnación. ¿Quién se encarnó?
Cristo. ¿O fue el Espíritu Santo? Cristo. Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Aunque yo sé que todos lo tenemos claro, pero hay que dejarlo más claro todavía. El tiempo de la encarnación, la esencia de la encarnación, el modo de la encarnación. Y por último, podemos ver en el párrafo número 2 el resultado de la encarnación, mis hermanos. En el párrafo número 3, vimos los requisitos para el oficio de mediador. La unción del Espíritu Santo, la comisión del Dios Padre. Todo eso hemos visto hasta el párrafo número 3. Del párrafo número 4 en adelante, mis hermanos, vamos a ver, hemos visto y vamos a ver y seguiremos viendo la ejecución del oficio de Cristo como mediador. Del párrafo número 4 hasta el párrafo número 10, vamos a ver la ejecución del oficio de Cristo como mediador. En el párrafo número 4, en todo el párrafo número 4, vemos la descripción histórica de Cristo como mediador. En el párrafo número 5, mis hermanos, vemos la operación central de Cristo como mediador. En el párrafo número 6, vamos a ver las comunicaciones desde la antigüedad de Cristo como mediador. Y el párrafo número 7, que será el objeto de nuestro estudio, vamos a ver en esta noche una comunión misteriosa. Y vamos a ir a nuestro párrafo. Párrafo número 7, el capítulo número 8. Leo para ustedes, mis hermanos. Espero me estén siguiendo. Cristo, en la obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en las escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Fin de la cita, mis hermanos. Yo quisiera que me acompañaran en unos textos. Un hermano que me acompañen, por favor, en la carta primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Otro hermano que me acompañen en Hebreos 9, del 13 al 15. Vamos a ver, Cristo en su oficio de mediador obra conforme a su don naturaleza, haciendo por cada una de estas lo que es propio de cada una de ellas. Primera de Pedro 3:18. ¿Quién me ayuda, por favor? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Ok. El justo por los injustos, ¿cuántas veces padeció? Una sola vez. Es decir, que el sacrificio de Cristo fue eficiente y fue eficaz. ¿Para quiénes fue eficaz y eficiente el sacrificio de Cristo? ¿Y cómo lo hizo? ¿Para quiénes fue eficaz y eficiente? Fue eficaz y fue eficiente para todo el mundo. ¿Para quiénes? Pregunto. Fue eficiente a sus elegidos, a los que Él, desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad?, ha elegido. Recuerden el pacto de redención, el pacto intratrinitario. Todo eso lo podemos ver en ese pacto. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo murió Cristo? Dice el texto que murió en su carne, ¿cierto? Eso lo dice 1 Pedro 3:18. Pero ahora que dice Hebreos
9 del 13 al 15. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión, de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ok, entonces pregunto, ¿era eficaz lo que se hacía en el Antiguo Testamento conforme a los becerros, conforme a los toros y becerros, o toros y chivos, o toros y carneros? Era verdad que cuando esto se ofrecía, el pecado de los hombres era perdonado, o de qué manera lo podemos decir. ¿Era perdonado? ¿Sí o no? Era perdonado. Aquí la escritura nos dice que sí. Ahora, ¿cuánto más la sangre de Cristo, hermanos, que era pura, sin mancha, puede perdonar todos los pecados? ¿Para quiénes? Para sus elegidos. Ahora bien, mis hermanos, todo esto vemos que Cristo lo sufrió en la carne. Yo quisiera que me acompañaran en Juan 3:13. Vamos a ver cómo la relación, cómo tiene filiación la humanidad de Cristo con su divinidad. ¿Ok? Juan 3:13, que dice: Juan 3:13, que dice, hermanos. Alguien que me ayude. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre está en el cielo. Nadie descendió del cielo, sino el que bajó del cielo. Y miren el título: el Hijo del Hombre. Sino el Hijo del Hombre. O sea, nadie bajó del cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así que estas dos naturalezas tienen una filiación la una con la otra? Usualmente decimos, observamos que cuando la Escritura nos dice Hijo de Hombre, estamos viendo la relación filial que tuvo Cristo en su humanidad, ¿cierto? Y cuando vemos Hijo de Dios, vemos que esta palabra o este título se está identificando con la naturaleza divina de Cristo. ¿Es así o no es así, mi hermano? En primera instancia es así, pero esto tiene mucha más profundidad, mis hermanos. Mucha más profundidad. Estos dos títulos, Hijo de Hombre e Hijo de Dios, usualmente son mal interpretados. La tendencia que muchos tenemos es decir que cuando Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, estaba hablando de su naturaleza humana. Y cuando habla del Hijo de Dios, se está refiriendo a su naturaleza divina. Pero miren lo que dice el texto. ¿Quién bajó del cielo? ¿Quién bajó del cielo? Dice el texto. ¿Quién? Perdón. ¿Cómo dice el texto? Nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo. Entonces, sí se están dando cuenta que las dos naturalezas tienen una filiación entre sí. ¿Ok? Sigamos adelante. Todo esto es cierto, mis hermanos, pero no es tan simple como suele parecer. Porque ambos títulos tienen entre ellos elementos que hacen referencia a su deidad y a su humanidad. ¿Sí se entendió eso? Los dos títulos que tiene el Señor hacen referencia
a su deidad y a su humanidad. Es decir, cuando decimos Hijo del Hombre, está hablando de toda autoridad que se le dio al Señor. Y cuando hablamos Hijo de Dios, estamos hablando también en la misma esencia de aquella autoridad. Miren, seguimos adelante. Dice, en primer lugar, el título Hijo de Dios se da en la Escritura a aquellos que manifiestan obediencia al Padre. ¿Quién obedeció al Padre desde el principio hasta el fin? Solo Cristo. La filiación se define aquí en estar en sumisión al Padre. Y en segundo lugar, Hijo de Hombre se usa muy a menudo en el Nuevo Testamento y se refiere a la persona de Jesús que desciende del cielo con total autoridad como juez celestial. Esto es una afirmación de autoridad divina. Busquemos Mateo 12, del 1 al 2. Recuerden que nuestra confesión de fe en los primeros versos dice, Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas. Por eso estoy tocando los dos títulos, Hijo de Hombre e Hijo de Dios. ¿Qué dice Mateo 12 del 1 al 2? Mateo 12 del 1 al 2. Dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ok, mi hermanito, ahora vayamos al verso 8 de ese mismo capítulo. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Miren lo que dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. La autoridad divina está presente en el título Hijo de Hombre. Es decir, que no solamente la Escritura cuando dice Hijo de Hombre se está refiriendo solamente a la naturaleza humana de Cristo, sino también a su autoridad, a su deidad y al poder que tenía el Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaba en Mateo 1:2? Los fariseos comenzaron a criticar a los discípulos del Señor porque estaban comiendo en el día de reposo. Estaban arrancando espigas y comieron de ellas. Y ellos comenzaron a murmurar. Y el Señor, de una forma especial, presenta su título como Hijo de Hombre de una manera muy fuerte, muy contundente, haciéndoles entender que ese título honorífico comprendía también su total deidad. Es decir, mis hermanos, pues cuando nuestra confesión habla de que Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, nos está dando a entender que cada naturaleza tenía una afiliación entre sí, pero mucho cuidado con esto. Pero ninguna de ellas, de sus dos naturalezas, se interponía la una con la otra. Y para ir cerrando este momento, miren lo que dice Lucas 5, 17, 24, hablando todavía de la autoridad divina de Cristo cuando él menciona que es Hijo de Hombre. Lucas 5, del 17 al 24. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud,
Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Wow, mis hermanos, el título del Señor, Hijo de Hombre, se está refiriendo a toda la autoridad que tenía él, el Señor, como la tercera persona de la Trinidad. Entonces, mis hermanos, que quede claro, cuando en los evangelios o en el Nuevo Testamento se habla del Hijo del Hombre, no es simplemente atribuyéndole este título a la naturaleza humana del Señor, sino que también tiene una filiación con su naturaleza divina. ¿Eso se entendió? Gloria al Señor. Como vimos en el capítulo número 2 de nuestro párrafo, vimos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Eso lo vimos en nuestro segundo párrafo. A pesar de esto, él era una sola persona, que su personalidad era eterna y divina, y su naturaleza humana fue engendrada para formar parte de la persona preexistente del Hijo. Que estas dos naturalezas, aunque forman una sola persona, permanecen distintas sin modificarse la divinidad ni la humanidad, sin mezclarse ni tampoco confundirse. Ahora bien, esto ya lo hemos entendido porque nuestro párrafo número 2 de este mismo capítulo nos ha enseñado todo esto. Si nosotros hacemos memoria, nos podemos dar cuenta que o podemos recordar que ese párrafo nos enseña todas estas cosas. Ahora bien, ¿qué enseña nuestro párrafo? ¿Qué está enseñando nuestro párrafo aparte de lo que ya hemos visto como hijo de hombre, o que las dos naturalezas tienen filiación la una con la otra, pero sin mezclarse ni confundirse la una con la otra? Por eso el título que le dimos a esta enseñanza es su comunión misteriosa, la comunión misteriosa que hay entre las dos naturalezas de Cristo. Bien, nuestro párrafo enseña que en todas las acciones de mediación de Cristo concurren las actividades de las dos naturalezas. Todas las actividades en la mediación de Cristo concurren las dos naturalezas, es decir, la humana y la divina, como lo acabamos de demostrar por los textos bíblicos que acabamos de leer, contribuyendo cada una de ellas a lo que le es propio. La naturaleza divina, por ejemplo, de Cristo, es la fuente donde se derivan sus revelaciones como profeta. Los demás profetas que vemos a lo largo y ancho de la Escritura reflejan solamente su luz o transmiten lo que reciben de él. Cristo fue la fuente o es la fuente original de todo conocimiento divino. Por la otra parte, su naturaleza humana es la forma bajo la cual su divinidad se revela hacia los hombres. Su carne era el velo a través del cual su gloria se vislumbra. Su persona como Dios, encargado en el foco de todas las revelaciones, el asunto tanto el asunto como el órgano de todas las enseñanzas proféticas. Asimismo, mis queridos hermanos, la naturaleza de Cristo era necesaria.
para que su persona pudiera ponerse bajo la ley. Era necesaria la encarnación de Cristo, mis amados hermanos. El mismo Dios trino en el cual todos creemos, el mismo que hizo la ley, se encarnó para estar bajo su propia ley. Hermanos, mis hermanos, y por esa encarnación, debido a esa encarnación, tú y yo, por medio de la fe en el Espíritu Santo, tenemos salvación. Imagínense al Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, poniéndose bajo su propia ley. Mis hermanos, la pregunta es, ¿él tenía que hacer eso? Él tenía que encarnarse. ¿Por qué se encarnó el Señor? ¿Para qué? Se encarnó el Señor, mis hermanos, aun cuando no tenía por qué hacerlo, se encarnó para tu rescate, para mi rescate, para nuestra redención, y lo hizo, mis hermanos, completamente, voluntariamente, por amor. Así lo hizo el Señor. Él estuvo bajo la ley, se sujetó bajo la ley, bajo los sufrimientos vicarios, y el órgano de su obediencia, es decir, el centro de su obediencia e intercesión vicaria, como nuestro sacerdote e intercesor. Al mismo tiempo, solo la dignidad de su persona hace a su obediencia superrogatoria, es decir, pagó más de lo que debía pagar. Y por lo tanto, fue sustituto por nosotros, haciendo que los sufrimientos finitos de su humanidad sean un equivalente justo y eficaz en lugar de los sufrimientos eternos de aquellos que hemos sido elegidos. Ahora sí comprendemos por qué la muerte vicaria, es decir, sustituta de Cristo. Él fue el justo, Él fue eficaz y pagó en lugar de todos nosotros, para que nosotros no tuviéramos los sufrimientos eternos que íbamos a tener si no hubiésemos sido redimidos por Él. De la misma manera, mis hermanos, las actividades de su divinidad y de su naturaleza humana son completamente constantes y armoniosamente mezcladas en sus actos administrativos de rey, el último rey. Ahora, el segundo Adán, el hombre, el jefe de la raza redimida y glorificada, el primogénito entre muchos hermanos, es el que tiene dominio sobre todas sus criaturas. Con su corazón humano y obrando bajo las energías del poder y sabiduría, Él hace que todas las cosas obren juntamente para cumplir los propósitos de su amor. Mis hermanos, todos los actos de mediación deben atribuirse al Dios hombre. A Él todos debemos glorificar en su persona. Él debe ser obedecido y adorado por los hombres y también por toda la creación. Pero esta ascensión también nos enseña que por razón de la unidad de las dos naturalezas en una sola persona, lo que es propio de una de sus dos naturalezas pertenece a toda la persona. Y algunas veces en la Escritura, lo que es propio de una de ellas se atribuye a la persona nombrada, conforme a su otra naturaleza. Así como lo hemos dicho en el capítulo número 2, las Escrituras frecuentemente dicen que Dios derramó su sangre por su iglesia, o que el Hijo del Hombre descendió del cielo. Mas nunca dicen que su naturaleza humana vino del cielo o que su naturaleza divina sufrió por la iglesia, mis hermanos. Esto quiere decir que todos los actos de mediación de Cristo
están concentrados tanto en su naturaleza divina como en la naturaleza humana en una sola persona. Eso es, mis hermanos, lo que enseña el párrafo número 7. A grandes rasgos podemos ver cómo la naturaleza divina y la naturaleza humana tienen filiación entre sí. Y lo que quisiera que quedara en nuestras mentes en la noche de hoy y en nuestro corazón, que cuando la Escritura habla de hijo de hombre, no se está refiriendo solamente a la naturaleza humana, sino también se está refiriendo a su poder, a su deidad. Eso, mis hermanos, es lo que nos dice la confesión de fe cuando cita en el párrafo número 7 que Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada una de ellas lo que es propio de ella. Eso es lo que nos dice nuestra confesión de fe, mis hermanos. Así que la próxima vez que nosotros escuchemos el título Hijo de Hombre, ya vamos a saber, ya vamos a entender que este título no solamente hace referencia a la naturaleza humana de Cristo, sino también a la filiación entre las dos naturalezas. Tengan en cuenta, mis hermanos, que estas dos naturalezas no se pueden mezclar, no se pueden confundirse. Esto para nuestra mente finita, mis hermanos, es un misterio. Pero lo creemos, tú y yo lo creemos por medio de fe, que así es, mis hermanos. Tal vez no podemos encontrar las palabras más adecuadas para describir esta filiación, pero lo único que sí es cierto, que el Espíritu Santo nos convence de todo juicio y de toda verdad, mis hermanos. Amén. Oremos. Padre y Rey, te damos gracias en esta noche, mis hermanos. En esta noche, mi Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de poder entender, Señor, todo este párrafo, Señor, que habla de tus dos naturalezas. Todo lo concerniente, Señor, a tu obra de mediación que tú hiciste, Señor, por cada uno de nosotros, tiene que ver tanto, Señor, con tu naturaleza humana, como también, Señor, como con tu naturaleza divina, Señor. Las dos, Señor, tienen una filiación entre sí, mi Rey. Padre, sabemos, entendemos, Señor, que nuestra salvación se dio, Señor, gracias a esa gran obra, Señor, que hiciste, Señor. Fuiste obediente y esa obediencia, Señor, te llevó a la cruz. La cruz, Señor, fuiste padeciendo toda la ira, Señor, de tu Padre. Lo que era con nosotros fue contigo, mi Señor. Oh Padre, te encarnaste, Señor, y venciste, Señor, en tu carne, Padre. Venciste, Señor, llevaste esa cuesta, Señor, nuestros pecados. Y por eso, Señor, hoy tenemos entrada. Podemos entrar de manera con certeza, Señor, ante el trono celestial. Podemos entrar confiadamente, Señor, ante el trono celestial. Oh Padre, a ti sea toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor, santo de toda la tierra. Hoy te adoramos y te exaltamos, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, bendiciones. Feliz noche.